Hola amigos y hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Cara a Cara con la Biblia. Hoy quiero compartirles un tema que me ha fascinado bastante, acerca de la primogenitura espiritual. En el libro del Génesis, en el capítulo 25, a partir del versículo 29 hallamos esta lectura, cuando dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Eso lo vamos a responder ahorita. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. La primogenitura espiritual. Es interesante este tema para lo que comporta hoy para nuestras vidas. La primogenitura es el privilegio o el derecho que se tiene por ser el principio del vigor del hombre, en el caso del papá, o por ser el que abre la matriz de una mujer, en el caso de mamá. Los primogénitos de hombres y de animales a la luz de la Biblia son declarados como pertenecientes a Dios, y tan valioso es para Dios el primogénito que cuando la 10ª plaga cayó en Egipto, Dios los rescató a todos los primogénitos de los hijos de Israel. Así que los primogénitos pertenecían a Dios por partida doble. Los animales primogénitos para sacrificios, como lo mejor del rebaño, de los ganados. Y también los hombres primogénitos eran presentados a Dios como pertenecientes a Dios. Fíjense que en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor es presentado en el templo al 8º día, en Lucas capítulo 2, versículos 22 al 24, José y María fueron a llevar su ofrenda por aquel niño. Por cierto, que la ofrenda que presentaron José y María fue la ofrenda de los pobres. No pudieron pagar por el becerro, entonces llevaron las tórtolas y los palominos. Pero eran formidables los derechos del primogénito. Los resumo. El primogénito heredaba el rango de su padre al morir éste. El primogénito llegaba a ser el jefe de la familia o tribu, si fuera el caso. El primogénito tenía un lugar de honor durante las comidas especiales. Siempre estaba a la derecha del padre o jefe de familia. Heredaba una doble porción, por supuesto, de todos los bienes y de toda la herencia. Por ello note usted las palabras del padre del hijo pródigo en Lucas capítulo 16, ante el impaciente hijo mayor por la fiesta que se le daba al hijo pródigo. Él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No eran meras palabras de formalismo, de cortesía del padre. En verdad, el padre conocía muy bien la ley y sabía que todo lo suyo era de su hijo, el primogénito. En este sentido, cuando hablamos de Cristo, Él es el primogénito en varios sentidos. En primer lugar, primogénito de su familia, por supuesto. Era el mayor de los hijos de José y de María. Sus hermanos, por cierto, eran Jacobo, José, Simón, Judas y unas hermanas también. Era el primogénito y más aún unigénito del Padre. Era el primogénito además de toda la creación, conforme dice Colosenses. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por supuesto, se ha convertido también en el primogénito de entre los muertos. Por eso Cristo es la garantía de nuestra resurrección, siendo que Él fue el primero en resucitar. Así que el Señor, como primogénito, es Señor y soberano en todas las esferas, temporales y eternas. Ahora, vayamos a los aspectos más resaltantes de la historia que hoy nos ocupa para este tema. Veamos las diferencias más notables entre los protagonistas de esta historia, Esaú y Jacob. Esaú es el padre de Edom y Jacob es el padre de toda la nación de Israel. El ángel le dijo a ella, a su madre: dos pueblos hay en tu vientre que luchan entre sí. Deseó ella, por cierto, morir estando encinta por la lucha que ya tenían esos dos seres en su vientre. En cuanto al carácter,
Esaú era tosco, impetuoso, cazador, hombre del campo. En cambio, Jacob era tranquilo y casero. Prefería las comodidades de la casa, del hogar. En cuanto a sus padres, Esaú era el favorito de su papá, pero Jacob era el favorito de su mamá. Todos los ingredientes perfectos para un grave conflicto familiar, como finalmente ocurrió. Soy de los que pienso que con mucha probabilidad Jacob venía evaluando a Esaú desde hacía mucho tiempo y se dio cuenta que Esaú estaba dispuesto a vender su primogenitura. Solamente debía esperar el momento, solamente debía esperar la oportunidad, la cual llegó. Ese momento llegó, cansado del campo, con hambre, y un hombre tan simple dispuesto a decir, ah, sí, mi primogenitura, claro que sí, te la vendo. Por eso el libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15 al 17, advierte, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vaya, profanar. Me puse a investigar y el término profanar en el original quiere decir hacer que algo sagrado parezca común. Es atravesar el umbral, o diríamos, es pasar la raya. Dios no quiere que hagamos que algo tan sagrado parezca tan común, como así lo vio con tanta simpleza Esaú. Él menospreció, es decir, profanó su primogenitura, menospreció las riquezas de su benignidad, de su amor y de su gracia, como diría Romanos capítulo 2. En tiempos pasados, considerar simple un día de reposo era profanarlo. Invocar el nombre de Dios sin la debida reverencia era profanarlo. Cuidado con nosotros hoy de no menospreciar algo tan sagrado y tenerlo por común, siendo que es tan importante para nuestras vidas, porque la Biblia dice, vuelvo a Hebreos capítulo 12, versículo 23, que nosotros no nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la ciudad celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nos hemos acercado, por el contrario, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y aquí está el punto central de esto que he compartido hoy con ustedes. Quizás aquí en la tierra no seamos primogénitos, quizás ustedes sean el segundo hijo, el tercero o más, pero en el cielo todos somos primogénitos. En las moradas celestiales todos tenemos los privilegios de la primogenitura espiritual que ya gozamos desde acá. ¿Qué significó para Esaú codiciar y comer de aquel guiso rojo? ¿Y qué significa ello para nosotros? Es que un corazón, cuando anda en pos de sus antojos, que sirve a sus propios vientres, puede estar seguro que pagará caro las consecuencias. David pagó muy caro sus consecuencias, porque cuando él cometió aquel pecado, el niño murió, sus hijos mayores se les rebelaron, se descarriaron, por así decirlo, y hasta Absalón trató de quitarle con fuerza mucha violencia al reino. Perdió la confianza y la admiración de sus más cercanos colaboradores y sintió algo que es terrible para nosotros los cristianos, sintió la lejanía de Dios. Cuando usted lee el Salmo 51, pide que le devuelva el espíritu y el gozo de la salvación. Qué terrible es vender la primogenitura. Así que Esaú dijo algo así como que, ¿para qué quiero esta primogenitura? Igual me voy a morir, igual no viviré tanto como para ver las promesas que Dios le dio a mi abuelo Abraham, de que nos haría una nación como las estrellas en el cielo, como la arena en el mar. Es verdad, ¿para qué quiero mi primogenitura? La vendo, tengo hambre, estoy cansado. No seamos tan simples, porque lo que Dios le dio a usted y lo que Dios me dio a mí no es cualquier cosa, no se le da a cualquiera, es una bendición y es un privilegio muy, muy grande. Cuando estas cosas se cometen,
nos hace pensar en la necedad que hay en el corazón humano de cambiar la gloria de Dios por las riquezas temporales, por las cosas de este mundo, pero luego vienen con mucha fuerza las consecuencias. Porque aparentemente aquel día no pasó nada. Esaú comió, negoció, vendió, descansó y aparentemente no pasó nada. Pero sí pasó 2 capítulos después, en el 27 del Génesis, cuando aquel padre moribundo va a bendecir a su hijo mayor, se encuentra con que bendijo fue a Jacob. Y cuando regresó del campo Esaú, deseando la bendición de un primogénito, ya no la podía tener. Y aunque la procuró y la suplicó, Padre, no tiene sino una sola bendición. El Padre ratifica en la bendición que le da a Esaú: por tu espada vivirás, pero a tu hermano servirás. Ya se había materializado la venta de aquella primogenitura espiritual. Así que, para ir terminando, ¿cómo aplicaríamos esto nosotros hoy en nuestras vidas? Me gusta la reacción de Nabot, el de la viña, el del primer libro de los Reyes, capítulo 21, cuando le dijo al rey: guárdeme Jehová de darte la herencia de mis padres. No la vendo y no la cambio por otra viña. Prefirió morir antes que vender su primogenitura. Haya en nosotros tal fuerza y tal arrojo para mantener nuestras bendiciones espirituales. ¿Sabes qué? Luego de pecar con tanta simpleza, las cosas no vuelven a ser igual en nuestras vidas. No es que la gente cambia contigo, no es que la gente ya no te ama, no te quiere, es que la gracia de Dios se ha apartado de ti y eres salvo y podremos conseguir aún así la salvación, pero ya no nos sentaremos a la mesa al lado del cabecera, ya no tendremos los mismos privilegios espirituales. Las cosas cambian para siempre. Así que conserva tu primogenitura espiritual. Tiene bendiciones para esta vida presente y muchas más en el cielo de todos los primogénitos de Dios. Gracias por haber estado allí y haber compartido conmigo esta nueva edición de Cara a Cara con la Biblia. Dios te bendiga.